y os presento el próximo compi que va a hablar. Es Álvaro Martín Fernández y él es maestro de audición y lenguaje también en aula de apoyo. Lleva la escuela pública desde 2007 y bueno, ha tenido también experiencia en colegios ordinarios, en equipos de atención temprana, en colegios de educación especial y ahora está en un cole preferente. También es miembro de la ILA por una escolarización inclusiva y de la plataforma por una escuela extraordinaria. Yo tuve la suerte de conocer a Álvaro hace muchos años en un cole de educación especial y ahí empezamos a tener nuestros primeros debates sobre inclusión. Álvaro es una de esas personas con las que hablo sobre inclusión y a veces me estalla la cabeza, ¿no? Porque es como, hay cosas que ni me había planteado. Por eso creo que el primer pasito que hay que dar es este, el de estar aquí y el de plantearse qué es más inclusivo, ¿no? Yo cuando tengo dudas acudo a él porque es como un gurú de la inclusión. Así que, bueno, él nos va a hablar de la inclusión, como de la atención a la diversidad como un bien común, ¿vale? Álvaro, ¿estás por ahí? ¿Estoy? ¿Se me escucha? Sí, a ver, ¿Se me ve? se te ve perfectísimamente. ¿Estoy de cuerpo presente? Estás de cuerpo presente. Vale, me quito la cámara y el micro, ¿vale? Y aquí Vale. os dejo con Álvaro. Mil gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que el único mérito que tengo es que soy de la clase obrera, porque soy una L, que como todos vosotras y la mayoría de los profesionales que estáis aquí, estáis todos los días de rodillas en el suelo y trabajando en el día a día de las aulas de vuestros colegios. Bueno, yo de pequeñito quería ser profe de historia, pero no di para más en selectividad. Llegué a ser maestro y gracias, y de AL y todavía de gracias. Así que de AL soy un poco random. Entonces, cuando Seila me preguntó qué puede aportar, pues solamente puedo aportar un poco de historia, de atención a la diversidad, que es lo que vamos a ver desde que empiece ahora menos cuarto, ¿verdad? Hasta las 5:30 que tengo el tiempo. Bien, para que no caigáis en las garras de Morfeo y durmáis en este momento de siesta, que seguramente que sea más importante que lo que yo pueda decir, os he preparado un pequeño PowerPoint. Vamos a ver si, porque yo soy una mis de las nuevas tecnologías. A ver. Un segundito. Bueno, creo que así se ve más o menos bien. Bueno. Os he preparado un pequeño PowerPoint para que ayude un poco a... ¿De acuerdo? Bien. Durante este ratito vamos a ver cómo se atendía a la diversidad a lo largo de la historia, porque creo que es importante saber de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos. Me gustaría saber, anticipando, si estáis preparados y preparadas para hacer un cambio de mirada. Esto quiere decir que vamos a dejar de ver a las personas con discapacidad y vamos a ver qué influencia tiene el entorno en todo este panorama. Este viaje va a darnos un pequeño paseo por el tiempo. Creo que no lo invento yo. Hay una serie en la primera que ya lo hace, ¿no? Vamos a dar un paseo por el tiempo desde la antigüedad hasta la actualidad. Bien, vamos a destacar a nivel histórico 3 grandes periodos, ¿no? Todo el mundo lo puede conocer, ¿no? El modelo de prescindencia, el modelo clínico o modelo médico y otro modelo que es el modelo social, que es otro de los grandes desconocidos como los centros preferentes, ¿no? Vamos a ver si esta evolución ha sido lineal a lo largo de los años o todavía existe una visión de convivencia entre ellos. Vamos a comenzar con el modelo de prescindencia. Bien, pues como su propio nombre indica, la atención a la discapacidad se realizaba, si me permitís, por la calle de en medio, ¿no? Se desarrolla, voy a decir siempre los comienzos, nunca voy a decir los finales, ¿de acuerdo? Lo dejo solamente en el imaginario del lector. Comienza desde la época muy antigua, ya desde las sociedades de Esparta o incluso Platón en Grecia ya hablaba de las prácticas eugenésicas. Hasta mediados del siglo XX. En el siglo XX todo el mundo sabía cómo trataba la discapacidad o la diversidad desde el propio nazismo, ¿no? Es verdad que en la Edad Media existe un cambio que lleva de esas prácticas eugenésicas a la marginación. Todavía tendríamos que darle gracias a Dios. La principal idea en esta etapa era el rechazo por origen religioso, mágico de la discapacidad. No se le consideraban personas, vamos a ver cómo en otros modelos empiezan a tomar derechos, y sí se prescindía de ellas.
Se miraba, como bien pongo por aquí, a la discapacidad pues con miedo, con rechazo, con marginación. En definitiva, estaban totalmente fuera de la sociedad. Pero incluso en este modelo, en este periodo tan oscuro de la humanidad, quiero destacar que aparecen unas primeras adaptaciones del entorno, ¿no? Quiero que nos quedemos con esto. Pero estas adaptaciones solamente se hacían para reyes. Podemos decir que el primer edificio accesible se dio en Extremadura. Hablaba Castú. Se hizo en el monasterio de Yuste. Se hizo para el rey Carlos I de España y V de Alemania. Sabíamos sus excesos y sus complicaciones articulatorias, por tanto se hizo un edificio accesible para que se pudiera mover. También en este periodo se creó la primera silla de ruedas para él, solamente para reyes. Cierto que a la evolución de la historia, toda la evolución de la silla de ruedas ha ido avanzando, pero claro, siempre desde el punto de vista de adaptar a la persona, pero nunca al contexto. Todavía no podemos hablar en esta etapa de la eliminación de barreras, como veremos más adelante. Después del modelo de prescindencia podemos hablar de otro modelo que también influye mucho en nuestra labor educativa, que es el modelo clínico rehabilitador. Bueno, pues su origen parte sobre todo de más o menos después de las guerras mundiales. Las guerras mundiales, aparte de muertos, también provocaron bastantes heridos, muchos mutilados. Y estos mutilados eran definidos como personas inválidos, ¿de acuerdo? Se empezó a tratar la discapacidad en términos de salud, se buscó la rehabilitación física y el cambio con el modelo anterior ya se trataba de rehabilitar a la persona para poder entrar a la sociedad, ¿no? Se buscaba la vuelta a la normalización después del accidente que había sufrido la persona. De este modelo podemos destacar igualmente que avanza hacia las causas médicas, ya no las causas religiosas. Quieren que estas personas vuelvan otra vez a ser útiles para la sociedad, ¿no? Pero aún así todavía se les sigue considerando a las personas con discapacidad como personas de segunda, ¿verdad? Se les trata igual, con paternalismo, con caridad, con sobreprotección, pero aquí este modelo deja una duda. Deja la duda de que mientras se realiza esta rehabilitación, ¿qué sucede con las personas con discapacidad, ¿no? Por eso se crean una serie de instituciones, pero sobre todo de carácter médico y fuera de la sociedad. Creo que va todo bien. Seguimos. Una vez visto el modelo médico, vamos a pasar a ver el modelo social. Este modelo social hemos dicho que es el gran desconocido porque no todo el mundo lo conoce y a nivel legal ni siquiera se vertebra. Pero nace a mediados del siglo XX y es cuando ya personas con discapacidad, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, dicen basta. Basta porque anteriormente se crea la Carta por los Derechos Humanos y entonces la reivindicación de las personas con discapacidad la hacen en conceptos de igualdad. Se plantea desde este modelo la revisión de la atención a las personas con discapacidad, ¿no? Se incluye la variante entorno y su relación con el individuo. A partir de aquí ya es cuando empezamos a hablar de los entornos discapacitantes, ¿no? que es lo que queremos hacer central en esta charla. Bueno, busca adaptar a las personas, busca adaptar los entornos y no a las personas, ¿no? Anteriormente, las personas que no se adaptaban al entorno quedaban fuera, pero en este modelo ya lo que pretende es que el entorno sea el adaptado hacia las personas. Y en esta también la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que luego vamos a hacer unas reflexiones y unas puntualizaciones al respecto. Bien, este modelo lo que principalmente defiende es la eliminación de barreras. Eliminación de barreras físicas, eliminación de barreras cognitivas, eliminación de barreras emocionales, ¿vale? Creo, desde mi punto de vista, que las barreras más grandes que ahora nos podemos encontrar en el día a día en las escuelas en relación a la atención a la diversidad son las emocionales. Algunos datos de interés sobre este modelo es que cierto es que nace de la supresión de barreras físicas, porque sus primeros teóricos fueron arquitectos o ingenieros.
nace en un periodo donde la Organización Mundial de la Salud ya recoge en el 2001 la relación entre la discapacidad y el entorno. Y sobre todo destacamos que este modelo no se puede entender sin los movimientos de vida independiente, los cuales reivindican el lema que tienen, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Al hacer partícipe a la sociedad de la atención a la discapacidad, esta serie de teóricos lo que hacen es trabajar sobre la arquitectura. Por eso muchos edificios contamos con rampas, con ascensores, con pasillos. El concepto era realizar espacios lo suficientemente amplios para el uso de la mayoría de las personas, ¿no? Es una idea en la idea de la educación se puede tratar un semejante hacia el diseño universal del aprendizaje, que luego os daré alguna puntualización. Bien, y dentro de este modelo, perdón, voy a beber un poquito de agua, nace un tratado internacional que muchas veces es conocido incluso para nuestros políticos y para nuestra administración, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención recoge los derechos de las personas con discapacidad sin distinción, ¿vale? Anteriormente es verdad que se hacía el movimiento hacia la discapacidad motora, pero esta convención lo que hace es recoger por derecho los derechos de las personas con discapacidad independientemente de la discapacidad que tengan. Puede ir desde una leve discapacidad motora hasta una plurideficiencia. No solamente, el pasito que quiere hacer esta convención no solamente es dotar de voz a las personas con discapacidad, sino dotarlas de derechos. Vamos a hacer un paseíto por la Convención Internacional y vemos que no es nada nueva. Llevamos pues 14 años con la Convención encima de la mesa. Se aprobó por Naciones Unidas en el 2006. Creo que he puesto aquí 2006 ratificada por España. Bueno, está ratificada por España en el año 2008. ¿Vale? España, al ratificar este tratado internacional, está obligada a cumplirla y a desarrollarla dentro de la legislación. Es verdad que no siempre se hace así. Y es que se desarrollen, se tienen que adaptar a esta convención. De esta convención vamos a destacar que el artículo que más nos influye es el artículo 24, en el cual recoge el derecho a una educación inclusiva. Lo recoge por ley, está recogido por ley. No es ni siquiera pues una buena voluntad o es o la firma de una persona de forma unilateral. No, España ha ratificado un tratado en el cual ya se habla de que el derecho a la educación inclusiva es un derecho de los niños. ¿De acuerdo? Bien, dentro de este tratado, pues igual, vamos a encontrar otra serie de términos que hablaremos un poquito más adelante, como pueden ser los ajustes razonables, que se pueden encontrar, por ejemplo, en el artículo 2. Por definición, esta convención sigue el camino que hace la Organización Mundial de la Salud en el 2001, ¿no? Y resalta otra vez de nuevo la importancia del entorno, ¿no? Es verdad que muchas veces en las escuelas estamos anclados en las necesidades del niño, en la discapacidad, pero no hacemos ninguna modificación del entorno. Bien, pues ahí estamos cayendo en un error, inclusive en una ilegalidad. Esta definición viene a decir que la discapacidad aparece por la interacción, no se da por sí sola, ¿no? Es igual que los símiles que estamos diciendo hasta ahora, ¿no? El racismo no aparece de una persona blanca, aparece de la interacción con varias personas. Pues el capacitismo igual, ¿no? El capacitismo aparece del resultado de la interacción de una persona con discapacidad con su entorno, ¿no? Seguramente que alguien ha escuchado alguna vez esta expresión de este niño no es de aquí, este niño estaría mejor en... Vale, pues en base a estas opiniones, porque no dejan de ser opiniones, tenemos el artículo 24. ¿Bien? Un plato eje, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 24? Pues que los estados firmantes, entre ellos España, tenemos la obligatoriedad de desarrollar una educación inclusiva, pero no de manera baladí, sino que tenemos que basarnos en los ajustes razonables pertinentes y los apoyos, ¿de acuerdo? Estas dos palabrotas que luego vamos a ver un poquito más adelante, pues quedaros bien con ellas, ¿vale? Son los ajustes razonables y los apoyos. Porque sin ellos, los niños con discapacidad entran a las escuelas sin ningún tipo de paracaídas, ¿no? Y sin ellos, es verdad que no existiría ningún tipo de educación inclusiva. Y más adelante... Bien. Después de esta pequeña contextualización, vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿vale?
¿Qué debe tener un centro para ser considerado inclusivo? Yo personalmente creo que no existe la educación inclusiva como tal. Existen periodos inclusivos o tiempos inclusivos, pero no existe todavía la verdadera escuela inclusiva. Pero bueno, vamos a ver qué debe tener un centro inclusivo para poder ser considerado inclusivo, porque ya existe teoría y existe legislación en algunas comunidades autónomas. Bien. Para que un centro sea considerado inclusivo, en primer lugar, podemos utilizar una pequeña herramienta que se llama Index for Inclusion, ¿vale? La podéis encontrar en internet y es gratuita, y vais a ver si el centro vuestro tiene inclusión o no tiene inclusión. Y os lo va a dar en base a una serie de parámetros, ¿de acuerdo? Estos parámetros son las políticas organizativas, la cultura inclusiva que tenga el centro o las prácticas de aula que se puedan desarrollar. A modo de ejemplo, yo es verdad que vengo de un centro que trabajamos para la inclusión, no quiere decir que todavía seamos un centro inclusivo, pero trabajamos para la inclusión y lo que tratamos es respetar todas las orientaciones que nos dice este índice. Por ejemplo, en cuanto a las políticas organizativas que garanticen la inclusión, pues desde el centro lo que hacemos es priorizar que los apoyos, tanto de AL como de TIS, como del resto del equipo de apoyo, sean dentro de las aulas de referencia, ¿de acuerdo? También los refuerzos que hacen los tutores y las tutoras, pues que también puedan hacerlas dentro de las aulas de referencia. En relación a tener un centro con cultura inclusiva, pues creemos que nuestro centro debe de ir más allá de la propia discapacidad. En nuestro centro se tienen en cuenta pues, otras diferencias sociales, económicas, étnicas. En nuestro cole lo que tenemos es una comunidad educativa que es muy participativa y muy tolerante. Y en cuanto a las prácticas de aula, quizás incluso lo más difícil para desarrollar la inclusión, en el centro se respeta la singularidad de cada alumno y cada alumna. Y destaco, sobre todo, una práctica, una herramienta docente que está al servicio de todos y todas, que se llama Diseño Universal para el Aprendizaje. ¿Sí? Se llama DUA. Hay autores como Antonio Márquez o Coral Elizondo que trabajan mucho sobre ello y tienen mucho material y mucho desarrollo teórico sobre ello. Vale. Como decía, incluso lo más dificultoso muchas veces que nos podemos encontrar es cómo trabajar la inclusión dentro de las aulas de referencia. Vale. Pues siguiendo este índice que hemos comentado antes, ¿no? El Index for Inclusion, lo que nos va a decir que para que una aula sea inclusiva al 100% debe contar con la presencia, con la participación y con los logros de aprendizaje. Cuando hablamos de presencia, ¿qué queremos decir? Pues que los niños tienen que estar en las aulas de referencia, ¿no? Tienen que estar, no solamente estar, sino también participar. Esto nos lleva a que los ajustes y los apoyos que comentábamos antes se tienen que desarrollar para que el niño o la niña pueda participar con sus compañeros y compañeras, no solamente calentar una silla, ¿no? Que muchas veces puede pasar, pero también respetar los logros, ¿no? Es verdad que tenemos las adaptaciones curriculares que, por mi parte, ojalá todo el mundo pudiera tener una, porque es la realidad, ¿no? La realidad es que ningún niño ni ninguna niña aprenden al mismo ritmo, ¿no? El respetar aprendizaje desde los más pequeños hasta los más grandes. Pero claro, tenemos un sistema que lo que hace es homogeneizar la enseñanza, pero la realidad es otra. No existe un binomio blanco o negro en el aprendizaje de los niños y de las niñas en el aula. La realidad es que tenemos una amplia gama de colores grises, ¿no? Y que todos los niños y las niñas aprenden de diferentes ritmos. Por eso el diseño universal de aprendizaje lo que hace es respetar esto y aparte permite hacer algo muy parecido a lo que hacemos con nuestras adaptaciones curriculares. Bien. Vamos a pasar ahora a hablar de los apoyos y los ajustes que debe tener un centro inclusivo y que se recogen en el artículo 24 de la Convención para eliminar las barreras, como hemos dicho antes. Pero vamos a hablar de estos ajustes y apoyos desde las particularidades de mi centro. Bien. Como ajustes razonables, en el centro lo que tenemos en cuenta son las estructuras físicas de los patios, de las aulas, la accesibilidad cognitiva y el aprendizaje multinivel.
veis que yo no voy a hablar nunca de mi aula de apoyo, voy a hablar de cómo se estructura el centro de manera más sistémica para poder atender a la diversidad. Quiero que después de toda esta chapa que os estoy dando, quede solamente una cosa clara, que un bien chiquitito para unos pocos va a ser un bien común para muchos, porque una estructuración física para el alumnado que presenta TEA es un bien común para todos, y la accesibilidad cognitiva, como vamos a ver, vais a ver que sigue siendo un bien común para todos, ¿no? Bien. Bueno, estamos aquí en la estructuración de patios. Bueno, pues en la estructuración de patios me gustaría hablaros un poco del patio de educación infantil y cuando yo llegué al cole. Cuando yo llegué al cole, el patio de educación infantil estaba basado en un arenero muy grande, y el uso que se hacía de él era sobre todo de cubos y palas, ¿vale? Entonces, mi cole, os he comentado antes que es una comunidad educativa muy grande, pues las comisiones de trabajo están conformadas por familias y por docentes. Tenemos muchas comisiones y una de ellas es la comisión de patios, donde los papás, las mamás, pues aportan igual que los profes y, si me permitís, las profas. Bueno, pues los patios nacen de una reflexión que yo creo que todo el mundo ha hecho alguna vez en su patio, ¿no? Sabemos que los patios, sin ningún tipo de organización, se sustentan bajo la ley del embudo, ¿no? ¿A qué se suele jugar? Pues al fútbol. ¿Quién ocupa ese espacio? Pues habitualmente las personas más fuertes o los que estén más interesados por el fútbol. Y el resto, pues el resto habitualmente se ve mermado en un banco, pero no suelen participar. En el patio de infantil, pues nos sucedía algo muy similar. Solamente el ofrecimiento que había era de cubos y palas. Bien, pues cogiendo toda la metodología que se puede trabajar con el alumnado con TEA, pues pensamos que una estructuración espacial del patio lo que iba a dar es más sentido al trabajo, al juego. De esta manera lo que hicimos es zonificar. Zonificamos. Permitimos un espacio de juego motor para aquellos niños y aquellas niñas que quieran o que tengan un juego motor, ¿cómo? Pues con pelotas de pilates, con motos, con triciclos. Creamos una zona de juego heurístico para trabajar también, pues, para los niños más pequeñitos de 3 años o que todavía no llegan a un juego simbólico, o incluso si tienen juego simbólico puedan bajar a jugar un poquito al juego heurístico. Un juego más simbólico a través del juego de la cocinita, o para aquellos niños que sean incluso más motores, pues también tenemos algunas dinámicas de grupo que hacen las compañeras TIS con ayuda de alguna docente en el patio para trabajar música y movimiento. Pero como seguramente que sea mejor verlo que contarlo, como dijo algún periodista, os voy a poner un vídeo sobre el patio infantil. Años entraréis por esta puerta. Está justo en el medio del muro. Mañana los niños y las niñas tendrán figuras con piedras de colores para que puedan jugar con ellas y hacer formas geométricas, dibujos, lo que se les ocurra. Perdona, pero no se ve nada. Álvaro, con la actualización de Zoom, ahora para compartir otra pantalla tienes que cancelar esta primero. Se ve. ¿Ya? ¿Sí? No, no se ve todavía, Álvaro. Ahora. Tendrán la zona de cubos y palas, que será toda esta. Tendrán esta zona, que son pizarras para pintar. Por esta puerta seguiréis entrando los de 5 años que lo necesitéis. Aquí más adelante habrá otra sorpresa de una nueva zona, que una pista es esta. Y por aquí es la puerta que os decimos que tenéis que entrar, los de 3 y 4 años, porque la anterior puerta va a estar ya cerrada, para que no se deteriore con tanta facilidad el césped.
Por aquí comienza la nueva zona, que son la zona de cocinitas. Esta también es la zona de juego heurístico, que es muy importante que no dejemos a los niños y a las niñas que echen arena en el césped. Y aquí, en cada uno de los muebles, tienen diferentes posibilidades para jugar. Lo importante es que luego se deje todo en el mismo sitio. Y esa puerta de allí del fondo es la que estará cerrada y no se podrá entrar por aquí. Otro nuevo espacio es el espacio de locomoción. Triciclos con un circuito que disfrutarán nuestros niños y nuestras niñas muchísimo. Esperamos que os guste y muchísimas gracias a todos y todas por colaborar de una manera u otra. Nos ha quedado un fantástico patio y si lo cuidamos nos puede durar muchísimos años. Un saludo de la Comisión de Patio. Bien, pues habéis visto que esto es el trabajo colaborativo de mamás, papás y docentes. De esto se basa una cultura inclusiva, ¿no? De la participación de la comunidad, de la tolerancia de la comunidad entre todos y todas. Visto el patio infantil, me gustaría comentaros también un poco el patio de primaria, ¿no? El patio de primaria, pues igual, lo dominante es el cemento, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer en él, ¿no? Se temporalizó el tiempo de uso de los patios de fútbol y primaria para que no fueran solamente los niños y las niñas de sexto quienes participaran, y aparte se empezó a trabajar igual, por zonas, a zonificar. Lo que hicimos fue incluir dentro del patio, abrir en los pabellones diferentes aulas. Abrimos el aula de la biblioteca para que pudieran entrar los niños y las niñas que lo desearan, la sala de arte también para poder entrar los niños y las niñas que lo desearan, se realizó la incorporación de juegos tradicionales, se trabajó también con música en ritmo y música de movimiento, igual que en infantil, y se mantuvo el juego del arenero, ¿no? Que cuanto más arena, pues los niños más pueden entretenerse y más pueden participar. En definitiva, el resumen que puedo hacer de los patios es que a más oferta, más participación, pero es que esto pasa igual en las aulas de referencia, ¿no? Es un poco la idea que en el modelo social cuando se creó hacían los arquitectos, ¿no? A más amplios los pasillos, más personas pasan, ¿no? Pues es igual, a más amplitud de actividad o de actividades, más personas van a participar, por tanto, se va a respetar los principios de la educación inclusiva que estábamos comentando antes. Bueno, os comento así un poco por encima, porque seguramente que las compañeras más adelante hablarán de cómo se estructura una aula de primaria. Os comento por encima que mi centro es un centro basado en el constructivismo, ¿no? Que trabaja por rincones desde la etapa de educación infantil, trabaja por zonas, desde primero hasta mediados de tercero de primaria, y luego trabaja por grupos cooperativos. No tenemos libro de texto, salvo en alguna asignatura como en el inglés. Entonces, esto nos permite hacer mucha más maniobra a la hora de incorporar o de trabajar o de desarrollar actividades, porque no es un ambiente tan homogéneo como puede ser el trabajo con un libro de texto. En las aulas de infantil, habitualmente, pues los rincones más significativos que podemos destacar, que seguramente ya conocéis, pues son desde la asamblea, el rincón de puzzles, la biblioteca, el rincón de juego simbólico, donde también se incorpora el trabajo de proyectos, el rincón de letras, plástica y el baño dentro de las aulas de referencia. Bien, para poder garantizar esta inclusión y para que sea un bien común, también voy a hablar un poco de la accesibilidad cognitiva, ¿no? Es igual que hemos comentado antes, ¿no? Lo que veníamos diciendo antes, que todos los niños y todas las niñas no aprenden por igual, por tanto no van a leer por igual, no van a acceder a información como por igual. Por eso es obligatorio realizar accesibilidad cognitiva en todos los espacios. Si no ofrecemos diferentes vías informativas, los niños y las niñas no van a poder acceder a esta información. En definitiva, la accesibilidad cognitiva nos va a ayudar a una organización espacial, además de recoger
de recogerse dentro de lo que es la accesibilidad universal que antes hemos dicho en relación a los edificios. Otro apartado de la accesibilidad cognitiva pues son los cronogramas que se suelen utilizar en infantil o los paneles de petición que se suelen utilizar para nuestros niños con TEA, ¿no? La incorporación de los pictogramas dentro de las aulas de referencia, pero es que es un bien común. Estamos viendo otra vez otro ejemplo de cómo un bien para unos pocos, en este caso para nuestros aprendices visuales, se convierte en una estrategia, un bien común, en este caso una temporalización para todo el aula de referencia. En nuestro caso, en nuestro cole, las aulas de referencia de educación infantil y en algunos casos de educación primaria priorizan el desarrollo de la asamblea y la estructuración del día a día a través de los pictogramas. Otro apartado que quería comentaros, inclusive habitualmente el más difícil de desarrollar, es el aprendizaje multinivel, ¿no? En esta heterogeneidad del alumnado que presentamos en las aulas de primaria en infantil, y como ya os he dicho antes, que no todo el mundo aprende por igual, no podemos ofrecer información por igual, pero tampoco podemos ofrecer un aprendizaje por igual tan homogéneo, porque es verdad que podemos encontrarnos con desfases curriculares bastante significativos. Bueno, pues si estructuramos adecuadamente el espacio, se puede organizar y se puede incorporar a las prácticas docentes este tipo de conocimientos. Un aprendizaje multinivel se puede hacer multinivel o en zonas multinivel. En este caso es el epicentro del aprendizaje porque respeta la presencia, va a respetar de que todos los niños y las niñas, independientemente de su nivel cognitivo o de lo que diga su informe psicopedagógico, van a estar presentes, van a participar porque sus materiales van a estar dentro del aula de referencia y van a conseguir sus logros porque nosotros a nivel curricular lo tenemos recogido en nuestra propia adaptación curricular. Esto que habitualmente tenemos en las aulas de apoyo se puede hacer dentro de las aulas de referencia con toda... No es que se pueda, es que se deba. Bien, porque es que lo decía la ley, ¿no? Decía el artículo 24 que la inclusión se hace con los apoyos y los ajustes necesarios. Pues esto sería un ajuste razonable, ¿no? Esto sería trabajar sobre el currículum y esto sería trabajar dentro de la metodología del aula de referencia. De todas maneras, os invito a que conozcáis a Coral Elizondo y a Antonio Márquez, que esto lo desarrollan muy bien y tienen una página que se llama Aula Desigual y tienen aprendizaje multinivel desde infantil hasta secundaria. No solamente en mi cole lo desarrollamos, sino que en muchos colegios de España se va desarrollando cada vez más. Bien, una vez vistos los ajustes razonables recogidos por el artículo 24, hablo un poco de los apoyos, ¿no? De lo que nos compete a nosotros y a nosotras. No me voy a enrollar mucho, ¿no? Simplemente voy a decir que a través de la política de centro, como lo que hacemos es favorecer que estemos dentro de las aulas de referencia, pero no solamente para el apoyo a nuestros peques que presentan necesidades educativas especiales, sino también favorecer la colaboración. Favorece la colaboración docente porque estamos haciendo una docencia compartida. No es que yo mande a un niño o el niño venga, sino que yo trabajo sobre el terreno y hago un acompañamiento en el aprendizaje de los niños y en la docencia del resto de compañeros y compañeras. Pero esta labor no solamente la hago yo como AELE, sino que en el cole, como política, también la hace la compañera TIS o el resto del equipo de apoyo que trabaja dentro del aula de referencia. No quiero decir que todas las sesiones las hagamos dentro del aula de referencia, porque los recursos son los que son. Si tuviéramos una ratio 15 seguramente fuera más fácil, pero tenemos ratio de 25, incluso de 28. Y no tenemos ningún tipo el aula no tiene ningún beneficio en relación a lo que existía antes, ¿no? De que había una reserva de vacantes, de 2 vacantes para un niño con necesidades educativas especiales. Esa reducción de ratio ya no existe. Entonces es muy difícil y muy laborioso y el engranaje es muy grande para poder hacer esta docencia compartida. Pero aún así, sabemos que esta docencia compartida lo que hace es un beneficio no solamente de los peques, sino también de las docentes que trabajan dentro del aula de referencia. Y por mi parte, me gustaría acabar con una serie de reflexiones en relación a lo que os he estado comentando antes, ¿no? Simplemente os he dado una serie de pinceladas de lo que se puede ir trabajando, de cómo se tener una estructura de centro y sobre todo de dónde venimos hacia dónde vamos, ¿no? Una de las primeras reflexiones sería si existen estas escuelas inclusivas. Pues evidentemente no. Sería
Sería una falacia querer confrontar esta acción educativa con otras. O sea, no existen las escuelas inclusivas porque no existe una ley que trabaje la educación inclusiva. Existen unos principios inclusivos que lo desarrolla la LOE 11 y ahora la nueva ley, la LOMLOE, lo sigue recogiendo como principios en el artículo 74, pero no hace una fuerte apuesta por la educación inclusiva. Quiero también que reflexionemos sobre la importancia que tiene el contexto en la atención a la diversidad, ¿no? ¿De qué sentido tiene de que yo trabaje todo este tipo de metodologías y yo lo privatice dentro de mi aula de apoyo y no lo saque afuera? No lo saque a los patios, no lo saque al aula de referencia, que yo sea un apoyo para el niño y no trabaje dentro de las aulas de referencia, no trabaje dentro de los patios, ¿no? ¿Qué sentido tiene, no? Y sobre todo saber en qué modelo nos encontramos. Antes os he dicho cuándo nacieron los modelos, pero no os he dicho cuándo han acabado, porque yo creo que todavía en algunos países, en algunas ciudades, en algunos centros, en algunas mentalidades, todavía existen estos modelos que viven, perviven, luchan, confrontan y que, bueno, pues que ahí están y que me gustaría que reflexionáramos sobre ello. Y muchas gracias, sobre todo por estar aquí siguiéndome. Creo que son 298 participantes, no se ha ido nadie, he batido el récord. Álvaro, tenemos algunas preguntas, te las voy comentando, ¿vale? Sí. Mira, bueno, hay gente que me ha preguntado cosas, pero ahora te lo paso y tú lo escribes en el chat para que quede, no gastemos tiempo y quede reflejado. Vale. A ver, sobre autores, ¿quién organiza o supervisa cada zona del patio? ¿A todos los profes les toca cuidar una zona cada semana? ¿Quién lo dinamiza? Bueno, por ley estamos todos obligados a cuidar patios todo el rato. O sea, no puedo decir otra cosa que se salga del guión. Otra cosa es que no se organice. El patio está organizado por zonas y cada docente está en una de las zonas. Y, por ejemplo, tenemos desde 1 a 2 docentes dentro de las zonas. También para las dinámicas, no solamente, o sea, el objetivo no es solamente dinamizar, sino ofrecer. Yo ofrezco juegos, pero también dinamizo. O sea, que no solamente la opción de dinamizar un juego, como habitualmente suelo hacer, ¿no? Sino dar un saltito más y hacer un poco la zonificación, el ofrecer diferentes juegos para que puedan participar cuanto más gente mejor, ¿no? ¿Y cómo nos organizamos? Pues cuando hablo de cultura, tenemos un truco en el cole. Es verdad que los docentes hacemos patio la mayoría de los días, tengo que decir todo, por ley tengo que decir todos los días, pero nos organizamos por zonas, pero tenemos la posibilidad de pedir muchos recursos en cuanto a profes y profas de prácticas. Entonces, de patios, como la comisión de patios es, en nuestro cole no tenemos CCP, tenemos comisiones de trabajo, ¿vale? La comisión de patios tiene un peso muy importante y está, como he dicho antes, formado por familias y docentes. Pues esta comisión organiza al personal en prácticas para que haga patios en apoyo a los docentes y a las docentes que estén trabajando en ese momento. Vale, ¿cómo se consigue? También te preguntan cómo se consigue el diseño y creación. O sea, me imagino que un poco cómo emerge todo esto. O sea, ahora ya está creado, ya va rodando, pero ¿de dónde parte todo esto? Pues de un periodo de reflexión y de mucho tira afloja, como en toda sociedad y en toda convivencia, ¿no? Existen en todo grupo social, existen las tensiones que quieren mantener lo que se tiene en ese momento, cubos y palas, y existe otra corriente que lo que quiere es ampliar la variedad de juegos pertinentes para los niños y las niñas. Y después de mucha caída de pelo y después de mucha pedagogía, porque al fin y al cabo estamos ahí para hacer mucha pedagogía dentro del centro, no solamente para los niños y las niñas, sino también para los docentes, pues abrir un poco la visión en este sentido de la importancia del contexto a la hora de ofrecer más recursos para todos y para todas. No hacer un grupito en una esquina para que los niños con TEA puedan saltar la comba, que bueno, que puede haber un momento que sea necesario, pero por lo general, cuanto más accesible sea el contexto, cuanto más actividades se les proporcionen, pues menos tenemos que intervenir el resto de personas. Un proceso de reflexión y un proceso de comisiones dentro del colegio. Eso es. Bueno, hay más preguntas que son acerca de autores que has nombrado y demás, y me reiteran aquí una pregunta pendiente, por si tú la quieres contestar, sí. Aunque yo me imagino que va un poco más acorde a lo que yo he comentado, pero te la dejo.
En el caso de que el niño o niña con discapacidad se incorpore al centro educativo cuando el curso académico ya se ha iniciado, para hacer la acogida en el aula de referencia, ¿qué actuaciones específicas son recomendables para hacer con todo el alumnado? Yo hablo desde lo que a nosotros nos vino bien, ¿vale? Es acompañar. Acompañar, acompañar y acompañar. O sea, acompañar al aula, a la tutora, porque habitualmente las barreras emocionales son las más grandes y el miedo a lo desconocido es muy peligroso y entonces el acompañamiento lo que hace es dar seguridad. Acompañamos a las tutoras, acompañamos al peque, trabajamos es un trabajo de campo que hay que hacer y es el trabajo de suelo, que es lo que venía a decir yo antes, ¿no? Que no dejo de ser una L que está todo el día tirado en el suelo y arrastrando los pies. Pues es el acompañamiento. O sea, cuanto más accesible es una de las posibilidades de la accesibilidad o un recurso de la accesibilidad es el acompañamiento. El acompañamiento en este Un sentido. momento, Álvaro, voy a silenciar y te reactivo. Vale. Ya, perdóname, es que se oye por ahí. Yo quiero decir respecto al grupo en todo, ¿no? Cuando hablamos de cómo preparamos al grupo, yo no creo que a los grupos en general haya que prepararles para acoger a niños o niñas con diversidad funcional. Yo creo que un poco el aliciente es trabajar la diversidad como general, ¿no? O sea, sin colocar etiquetas y sin nada, no hace falta hablar de diagnósticos, por eso a mí me chirría mucho el tema aula TEA, ¿no? Yo recuerdo haber llegado a mi cole y ver el cartel aula TEA y una niña miró y me dijo, ¿tú eres TEA? ¿No? O sea, como que, y dije, esto va a llevar al error. Entonces, cuando hablamos de trabajar con los grupos respecto a lo que sea, yo creo que hay que trabajar la diversidad en todo su esplendor y es maravillosa, ¿no? Además, o sea, no hay que entrenar a nadie para aceptar a otro por una limitación o por una cualidad concreta, ¿no? Sino hay que vivir esa diversidad como algo enriquecedor y algo que tiene que ser, ¿no? Y creo que tenemos alguna pregunta más. Me preguntaban de dónde habéis sacado todo ese material, si ha sido donado, de dónde ha salido. Colaboración, o sea, Vale. colaboración. Nuestro cole tiene unas ¿A las dinámicas... familias, Álvaro? ¿Pedís colaboración a las familias? Sí, claro. O sea, nuestro cole es una comunidad educativa, o sea, más allá de las siglas de colegio, nuestro cole es una comunidad participativa. O sea, tanto peso tiene el director de centro como tiene una mamá de un alumno. O sea, las opiniones son lo más democráticas posibles dentro de lo que nos deja la LOMCE, pero al no existir una CCP, todo se trabaja por comisiones. O sea, son comisiones formadas por docentes y por familias y lo que hacen es mover un engranaje. O sea, por no tener CCP no quiere decir que sea más o menos, sino que es mover un engranaje. Yo os puedo decir que existe la comisión de nutrición que se encarga de la revisión de los menús del comedor, la comisión de patios que se encarga de la revisión y el desarrollo de los patios y la organización. Tenemos una comisión muy bonita que se llama Por 4 esquinitas de nada, porque es la comisión enfocada a la inclusión y donde trabajamos la perspectiva. Pero los PTs y las AL no estamos en la comisión de inclusión. O sea, PTs y ALs están en la comisión de festejos o están... Porque la De eso se inclusión no trata. es un reducto, sino es una difusión de todo nuestro conocimiento al resto de la sociedad. Yo, os he dicho antes, yo soy una L, pero muy, muy ramplón. O sea, yo no me considero que tenga mucho conocimiento. Yo estoy en aprendizaje, soy cinturón blanco amarillo de esto. Pero lo que puedo hacer es transmitir, ¿no? Transmitir todo vuestro conocimiento a mi cole. ¿Por qué? Porque el ciudadano a pie no conoce lo que es un pictograma, ¿no? No conoce yo lo que puedo hacer es transmitirlo, no lo voy a inventarse los pictogramas. O una estructuración espacial, una estructuración temporal o una estructuración de un patio, habitualmente pues no se conoce en un centro ordinario, pero nosotros, como profesionales vinculados con la educación especial, estamos obligados a ello, ¿no? Por eso hemos estudiado, ¿no? Por eso nos formamos continuamente, ¿no? Porque estamos obligados a ir a los centros y ser ese elemento accesible de un bien común, ¿no? Porque al fin y al cabo es beneficioso para todos y para todas. Eso es, para todos. Para todas. Bueno, Álvaro, pues vamos a parar aquí. Vamos a hacer un descansito de 5 minutos, ¿vale? Para que la gente pueda ir al baño y demás. Ahora las preguntas que habéis hecho sobre títulos o sobre DUA, autores y demás, os las contesta Álvaro para que queden en el chat. Y bueno, otras preguntas que habéis hecho, si él quiere comentar lo que las conteste también. Y nada más, 5 minutitos y nos volvemos a conectar, ¿vale? Hasta ahora.